Ya las 3. Hello, ya, buenos días. Primeros auxilios. Buenas tardes. Good morning. Ya, entonces, lo primero, primeros auxilios, ¿cierto? Que es la valoración de signos vitales, que aquí en los primeros auxilios se ve lo que es la circulación, el pulso y la respiración. Ya, porque si estamos en primer auxilio, imposible que alguna persona tenga un toma de presión o una temperatura, así que eso queda para en todo caso, urgencia. Claro, si trabajamos en urgencia, igual es bueno tenerlo claro. Claro, entonces como los accidentes siempre pasan en lugares inesperados y donde uno no tiene recursos, insumos médicos, es lo primero que se evalúa. ¿Ya? Y ahí le puse una introducción, pues, ¿ya? Porque los niños tienen que recordar qué significa los primeros auxilios. Pues. Póngale ampliar en la diapositiva, en la parte inferior es ahí. Ahí sí, para que se ya. vea eso. Entonces sí. Le puse ahí lo que recordaran qué es los primeros auxilios, que en realidad pasa por un accidente que es como un evento súper random, por así decirlo, que uno nunca se lo espera y que obviamente no son tratamientos médicos, sino acciones de emergencia, porque es lo que pueden hacer para que el personal ya especializado venga y haga lo que tengan que hacer. ¿Ya? Y obviamente que es crucial para salvar la vida, sobre todo cuando son lesiones muy graves, ¿ya? Y entre eso obviamente aquí no lo vamos a ver, pero la hemorragia sí, cuando son gravísimas, sí corren riesgo vital. Y obviamente en algunas quemaduras. Traumatismo también. Los traumatismos también, sobre todo los craneanos, las lesiones vertebrales. Ya, y aquí le puse la valoración de signos, ya, y cuáles son, obviamente, como una pequeña introducción o definición, que son como las funciones básicas, ya que es la circulación y la respiración, ya que eso nos mantiene vivos, obvio, sí. Ya, porque eso nos lleva a oxigenación a todo nuestro cuerpo. Ya, y empezamos obviamente por la respiración. ¿Ya? Y aquí tienen que darse cuenta que obviamente ya las niñas de primero tienen fisiología, por lo tanto ya deben estar pasando este tipo de sistema. ¿Ya? Que es importante que la inspiración y la expiración. ¿Ya? Correcto. Entonces, lo primero que todo, cuando uno ve una persona, sobre todo inconsciente, es la evaluación de respiración, porque uno nada más sabe si está respirando o no, y obviamente si no está respirando cambia todas las acciones de primeros auxilios. ¿Ya? Entonces, obviamente, si la persona está consciente o no. ¿Ya? Y por eso le decía que estaba correlacionado con la primera parte de la primera clase, ¿ya? Porque la valoración inicial se hace como un sistema de preguntas, ¿ya? Que también es como, tienen palabras, así como el VES, que es el ver, escuchar y oír, ya también la valoración inicial tiene eso. Cuando la persona responde a estímulos verbales, a estímulos dolorosos y otras más. ¿Ya? Entonces, si la persona responde a estímulos verbales, está bien, una persona consciente y se puede hacer una valoración inicial, pero obviamente sin que la persona se dé cuenta, ¿ya? Porque algunas veces se puede cambiar el ritmo. Si la persona no responde, se deja en la posición en que se encuentra, porque uno no sabe qué es lo que tiene, qué tipo de lesión, entonces mejor dejarlo ahí y si no, agravar la situación. Claro. Y se inicia, y obviamente aquí le puse la categoría de valores normales según recién nacido, según escolar y adulto. El adulto y el recién nacido es el más importante. Ya que eso tienen que saber lo que es lo normal y qué no es. Es importante saberse los valores, ¿cierto? Los valores, claro, normales? Porque uno puede decir, esta persona, no sé, pues está con hiperapnea, está con apnea, taquipnea, que eso sale, lo dejen en los apuntes. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Entonces, claro, tratar el ABC, claro, despejar vía aérea, que es de airway, después evaluar respiración, que es breathing, y después evaluar lo que es la circulación, que es circulation, que es como el ABC en inglés. ¿Ya? Entonces, esa es la primera evaluación. La persona, si no contesta, pone el accidentado sobre su espalda o de la misma forma en que se quedó y abrir la vía aérea. Y ahí sale la imagen que yo le puse, que es cómo se tiene que abrir la vía aérea. ¿Ya? Y esa es la valoración, que es el VES, ¿ya? La valoración de ventilación, que es ver, escuchar y sentir. ¿Ya? Ver que se expanda o sea, que se expanda y se contraiga el tórax. Escuchar la respiración, el tipo de respiración que tiene y sentir como la temperatura también de la misma respiración. Claro, el escuchar, porque a veces puede que sea una ventilación muy superficial. Muy superficial, claro.
uno va a pensar que uno está O si está respirando. nula es porque se puede sospechar de una obstrucción también. Y eso Claro, se va obviamente simultáneamente, si no se escucha la respiración, se tiene que ver la circulación. ¿Ya? Porque si no hay circulación, la persona se pone cianótica y ahí uno tiene que evaluar, y obviamente el con un caso conjunto del con el sentir, pulso. El sentir también, pues, yo vi varios videos y varias de la literatura que leí decía sentir la respiración. Ya quiere uno, ¿no es cierto?, que pone el oído cerca de la nariz, de la boca, y sentirla si está, no sé, pues si está muy pero eso sería fuerte, si escuchar. está caliente, claro, el escuchar y el sentir. Ah, ya, pero si está frío, Si significa que ya se está, murió. claro, o no sé, pues si no tiene, pero por ejemplo, si está muy caliente o si está muy fuerte también, así como haciendo esfuerzo respiratorio, a eso Mm, también se le dice sentir. ¿Ya? Y ahí está cómo poner la explicación de la imagen. Colocar la mano sobre la frente, hacer una hiperextensión del cuello, ¿ya? Y mm, obviamente si no se llega a escuchar o ver la respiración, se tiene que hacer una respiración de rescate. bien, Y sobre todo lo que están subrayados es lo más importante, pues la elevación y caída del tórax, ¿ya? Y también decir ahí como algo extra es ver si hay simetría en la inspiración y la expiración, porque si hay de un solo lado se puede sospechar de un neumotórax, claro, ¿ya? Y tiene que ser obviamente simétrica, tiene que ser igual. Si no es así, obviamente se llama urgencias, ya eso más, son acciones más extraordinarias, por así decirlo. ¿Ya? correcto. Ya, y después si la persona está consciente, si tiene buena respiración, obviamente si tiene un buen pulso y solamente está inconsciente, se recomienda poner la posición de lateral de seguridad, que es una posición de espera hasta que llegue el personal capacitado, el personal de médico O paramédico. o paramédico, claro. Que generalmente son los de urgencia. ¿Ya? Y le puse ahí abajito como un tip, si no respira normalmente, enviar a alguien por ayuda, o si el socorrista está solo, alertar a algún servicio de urgencia, ya que es como obviamente llamarlo a través de un celular, pero nunca dejar al accidentado solo, ¿ya? Porque leí en una guía que si está solo, deje al paciente solo, al accidentado solo y busque ayuda. Y no es lo recomendable, ya porque en ese instante pueden pasar otras cosas, las personas a lo mejor van Mm, a hacer otras cosas que no sean seguras, que va a agravar la situación. Entonces, lo ideal es no dejarlo solo, pedir ayuda correcto. a alguien, claro. Claro, eso es importante, porque de repente uno se pone a asistir al paciente y no le dice a alguien que llame a la ambulancia, por ejemplo, Claro, ¿cierto? o sea, lo primero que tiene que hacer, no sé, pues, si no puedo yo gritar ayuda, no sé, llamen Claro, a una ambulancia. claro. Y casi siempre son, Y de otro que, real, re- que- y otro que eche más atrás a los mirones, que claro, nunca claro, faltan. siempre, siempre, porque claro, a veces ahí viene lo de las lipotimias, los síncopes, Mm. que suele pasar eso y que la gente curiosa a veces en vez de ayudar estorba. Eso es importante. Yo una vez estaba en el supermercado y pasó eso, ¿ya? Y había alguien que estaba haciendo un masaje cardíaco, reanimación, Uh -huh. perdón, ¿ya? A una persona que estaba botada en el suelo. Entonces yo me acerqué, obviamente con el ánimo de ayudar, y lo primero que hice fue poner en la mano, tomar el pulso en la mano, Uh -huh. y estaba con pulso. Entonces le pregunté, ¿por qué le está haciendo masaje si tiene pulso? Entonces, es que yo vi la tele que se hacía así, entonces Sí, eso pues es son importante. cosas erróneas y pues no todas las personas pueden hacer primeros auxilios porque no están instruidos ellos hacen como suposiciones, pero en realidad lo primero que se hace es signos vitales, pues, o sea, Claro, lo primero y la gente cree que sabe, pero no es así. No siempre uno sabe, pues ya uno teniendo formación profesional, incluso hay cosas que uno desconoce y que son ya cosas más especializadas. claro, eso es cierto. Nosotros somos muy buenos para atender a de pacientes, no sé, embarazadas, ginecológicas, Claro. climatéricas, pero en la carrera por lo menos antes nos enseñaban las atenciones de urgencia. No, Entonces, porque eso era más de enfermería. Entonces, exacto. lo bueno que estos años se ha incorporado esta materia, esta asignatura,
para que Sí, uno, a pesar de que sea bueno en la parte ginecobstétrica, también pueda en algún momento ayudar. De hecho, cuando trabajamos en los hospitales tipo 4 hospitales chicos, ahí hay que hacerla de todo, hay que ir a hacer reanimación también, ayudar a los médicos, a la enfermera, a los sí, pues, y en paramédicos. embarazadas también se hace reanimación, pero de una forma totalmente distinta, porque eso en realidad nosotros no nos pasaron, pero tuvimos que estudiarlo así como aparte porque Sí, teníamos que saberlo, porque correcto. había situaciones en que las pacientes se hacían paro. Claro, claro que sí. Por eso es importante Ujú. poner harta atención en esta clase. Sí, Sigamos. ya, profe. Entonces después sigue lo que es la valoración de la circulación y pulso, ya que obviamente la sangre lleva el oxígeno y saca el CO2 a través del corazón hasta todo nuestro sistema sanguíneo. ¿Ya? Y el pulso es la presión que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos cuando el corazón bombea, ¿cierto? Correcto. Y importante porque el pulso se debe evaluar en toda víctima de accidente, ¿ya? O emergencia, inconsciente o consciente. Y el lugar más recomendado para valorar el pulso es el carotídeo, obvio, si la paciente, el afectado está inconsciente, ¿ya? Pero si fuera por traumatismo o fuera un afectado politraumatizado, ahí se tiene que buscar el mejor lugar para buscar el pulso. Si hay una lesión en el cuello, obviamente en el cuello no, sino se tiene que buscar en el pulso radial. Y así sucesivamente. Donde se encuentra la lesión o el trauma es donde también se toma el pulso. ¿Ya? Pero si estamos hablando de una persona que solamente está inconsciente, el mejor lugar es el pulso carotídeo. ¿Ya? Y el pulso, bueno, se puede tomar en cualquier lado, en cualquier arteria que esté superficial o que se pueda comprimir con algún hueso. Puede ser el radial, puede ser el humeral, el popliteo incluso, y entre otros. ¿Ya? Pero el mejor es el carotídeo. ¿Ya? Y ahí le puse una situación de que si no se encuentra el pulso porque a lo mejor es muy débil o la persona no tiene la sensibilidad necesaria, ya eso es importante, que no se debe tomar el pulso con el pulgar, sino con el lecho unguial de los 3 primeros dedos, los 2 primeros, el índice o el medio, porque Cor- puede tomar claro, una mala toma de pulso, ya por el pulgar, tiene su propio el pulso. pulgar tiene, claro, tiene su pulsación propia, entonces va a pensar de que es del paciente, Claro, pero es suya. entonces, si no es con las puntas de los deditos porque puede alterar, sino que es con el lecho unguial de los deditos, ¿cierto? Entonces, si no se encuentra el pulso, por ese motivo se debe buscar signo de circulación a través de la coloración de la piel, porque es lo que les decía, si no hay pulso o si hay sospecha de alguna obstrucción aérea, obviamente los labios y la piel, todo lo que es cutáneo, todo lo que está más superficial o más alejado del corazón, se va a volver de una tonalidad azul violeta, cianótico. Eso es lo más importante también, ¿ya? Poder bombear la sangre. Y obviamente si ya la persona no está respirando, no tiene pulsaciones, se tiene que reiniciar la función circulatoria a través del RCP. Ya mantener la circulación hasta aquí el personal especializado. Pero tiene que ser una buena RCP porque no todos saben hacerlo o no empiezan bien o no comprimen lo suficiente para poder hacer la RCP. La RCP es súper, o es buena o es mala. Sí, y siempre se va cambiando, ¿no? Y siempre se Antes va había, cambiando, claro. O sea, si estás sola, tienes que pedir ayuda a alguien y también pues la gente generalmente siempre empieza con eh, no sé, pues pegándole en el pecho, no saben poner las manos. Empiezas con las claro, compresiones y después la ventilación, porque lo primero que debe hacer es una ventilación y después las compresiones. sí, de hecho, como le decía, va cambiando igual inclusive el concepto de cómo hacer la reanimación, porque Claro, la última vez que asistí a un curso, ya no se insufla en la boca y después se hace masaje cardíaco, sino que uh-huh, simplemente se hace masaje cardíaco nomás, ¿ya? ya, Porque el hecho de que tú no le estés apretando y soltando, igual en cierta forma va a hacer que aspire y expire el aire, ¿entiendes? uh-huh, Entonces, igual hay que estar ahí claro, revisando siempre las técnicas de reanimación porque, como digo, antes se soplaba una cierta cantidad de veces en la boca y después se hacía el masaje cuando uno estaba solo, si no claro, tenía ayuda. claro, 2 por 3, una cosa así, y Claro, en pero adultos, ahora, porque en niños diferentes, y correcto, la forma correcto. también, uh-huh. Pero eso es Pero obviamente para, ahora ya no se insufla ya. Ahora simplemente se le va haciendo los masajes claro, según la última técnica que se
que salió. Ah, ya, excelente. Sí. ¿Ya? Vamos Entonces, con la esa es siguiente. la valoración del pulso, ¿ya? Y después viene lo que es el compromiso. Ah, y lo que se me olvidó también decirle que, por ejemplo, ya, en adultos sí se realiza el pulso carotídeo, radial, ¿ya? Pero si fuera en niños, el ideal sería el apical. El apical es el poner la mano sobre el pecho del niño, que es como en la puntita del corazón que sale la literatura. Y ese es como el mejor para, al menos para los niños, el apical. Estamos O hablando el, por el apéndice cifoide hacia abajo. claro, claro. Pero eso, parece que lo tengo acá escrito en el apunte. Ahí donde palpita. Claro. Y los niños es súper fácil de saber cuál es el pulso porque como son huesitos más delicados y tienen unas pulsaciones mucho más Claro. grandes, por así decirlo. Y claro, aquí, el pulso apical, no sé por qué dice aplicar, lo voy a... El corrector. Sí, se denomina así por la toma directa en la punta del corazón. Este se toma en niños pequeños, ¿ya? Y dice colocar los dedos sobre el pezón izquierdo o la glándula mamaria izquierda, presionar ligeramente el pulso y contar el pulso por minuto. Eso es importante, contarlos en un minuto, no más allá de eso. O la regla, pues, cada cuántos segundos y lo multiplica por tanto. También es lo más rápido, ¿ya? Pero en niños ese es más fácil, Sí, ¿ya? mejor Y hacerlo después por viene minuto. lo que viene el compromiso de conciencia, ya las lipotimias, el síncome, el desmayo. ¿Cuál es la diferencia unas con otras? La lipotimia, no, aquí me equivoqué porque el síncope nada que ver. La lipotimia y el desmayo son lo mismo, Mm. exactamente lo mismo, y el síncope ya es tiene otra etiología. Ya, pero ahí se lo voy a corregir porque no sé por qué, se me fue, por último que hice. ¿Ya? Ya. Y aquí ya también le puse una pequeña definición, ya que el cerebro tiene muchas funciones, motoras cognitivas, sensibilidad de expresión, comunicación, entre otros, y también donde reside la conciencia, ¿ya? Y es la capacidad de las personas para orientarse en el espacio-tiempo. Y la conciencia se divide en dos grupos, ya que es la cuantitativa y la cualitativa, que la cuantitativa la clasifican como una persona atontada, semidormida o inconsciente. ¿Ya? Y la cualitativa, si la persona está lúcida, no. Es como preguntas, la cualitativa es como sí o no. ¿Está lúcida? Sí. ¿Está lúcida? No. ¿Ya? Y la cuantitativa, cuando una persona como que ven el grado de conciencia que tiene. Ya entre eso incluso están los borrachos. Que algunos dicen que en realidad los borrachos no están totalmente conscientes, son así como autónomas, así como que caminan, ¿no? Pero no están 100% conscientes. ¿Ya? Y las causas más comunes, la falta de oxígeno, el traumatismo craneal, convulsiones incluso por las insolaciones, cuando las personas pasan mucho tiempo bajo el sol a altas temperaturas, la diabetes por la hipoglicemia, infecciones, accidentes vasculares y psiquiátricos. Esas son las más comunes. Ya, y entre eso están las lipotimias, ya que es la pérdida de la conciencia que es breve, superficial y transitoria, ya, y que se debe a una disminución brusca del flujo sanguíneo. Y esta Del cerebro. diferencia del síncope es que tiene como síntomas pródomos o premonitores, ya, porque las personas tienen esta sensación de mareo, así como que, no se puede decir, ¿sabes qué? Me siento mal, me voy a desmayar. Es Como que lo sabe que que viene. siempre, claro, como que viene algo, ¿sabes qué? Me siento mal, y con esos signos uno sabe que se desmaya. ¿Ya? Que es inminente, desvanecimiento incluso, o también se le conoce como presíncope. ¿Ya? Y las causas más comunes de la lipotimia, que es la fatiga, ya por no comer, por hacer grandes ayunos, dolor incluso, el hambre, la hipoglicemia que le decía, las emociones repentinas, no sé, el miedo, que es como el más común, y lugares poco ventilados, ya cuando están muy encerrados, y la hipotensión. Y lo que decía la sintomatología, ya que a diferencia del 5, que estas personas, uno las ve, cuando uno está acompañado, ve a la persona que está muy pálida,
pálida, que tiene un pulso débil, que como que intentan respirar mucho más, porque a lo mejor dicen que me siento mal y empiezan a respirar más, o entran en pánico, ya mete la sensación de mareo y la debilidad. ¿Ya? Y los primeros auxilios de una lipotimia es bien simple, por así decirlo, ¿ya? Porque cuando la persona ya se desvaneció, ya sufrió el desmayo, se coloca a la persona en un lugar airado. O sea, obviamente si hay un lugar cerrado, que se abran las ventanas, que las personas no se acumulen alrededor de ellas, sino que la dejen respirar. Aflojar la ropa alrededor del cuello, el pecho y la cintura, y que pueden comprimir las venas, las arterias, y esto es lo importante, que es la elevación de las piernas a 45 grados. ¿Ya? Esto puede ser ayuda de una silla o cualquier elemento que le ayude a apoyar las piernas. Y mantener la permeabilidad de la vía, evitar los cúmulos de personas y por ningún motivo no dar ni líquido ni nada de deglutir. ¿Ya? Porque sobre todo en una persona que está inconsciente, no se puede hacer. Que la gente a veces lo suele hacer, que empieza a dar como líquido, no sé, pues está deshidratado, y empieza a decir cosas y a dar cosas, pues eso no corresponde. ¿Ya? Y si la persona, dígame. No, le decía que en vez de ayudar, ahí va a empeorar la situación. Claro, empeorar porque no se sabe la causa, o sea, en algunas ocasiones personas, claro, se desmayan y después vuelven a tener la conciencia, pero mientras uno esté inconsciente tiene que hacer su valoración y no dan nada, pues. Puede empeorar la situación. Claramente acá no le vamos a hacer reanimación cardiopulmonar. No, pero igual sí ¿Cierto? estar siempre consciente de los signos vitales, siempre. Estar atento, claro. Claro, y Porque a lo sobre mejor todo si de los primeros, hipotimia pasa. claro, claro, y sobre todo si no se puso, si el personal de paramédico, la ambulancia se demoran, tienen que ir evaluando cada cierto tiempo y que la persona esté en el mismo estado y no empeore. ¿Ya? Y si la persona ya tiene los signos, los pródromos, lo recomendable es sentar a la persona, no tumbarla. Sentarla, poner la cabeza entre las piernas y si no, ya cuando la persona ya se está desvaneciendo, que ya viene el desmayo, ponerla en el suelo, acomodarla, de cúbito supino, elevación de piernas y vigilar si la persona ya está, va a perder la conciencia. Incluso a veces lo recomiendan cuando la persona ya todavía está con signos de pródromo, ponerla, tumbarla, ya para evitar caídas a lo mejor. A veces no siempre está uno acompañada o tiene acompañamiento, pero no es el mejor. Así que se recomienda en esos casos poner a la persona en el suelo para evitar cualquier... Hay una manera muy buena que si la Uh-huh. persona está sentada, ya como a veces nos suele suceder a nosotros cuando estamos atendiendo a pacientes ginecológicas, después Sí, de una inserción de DIU, qué sé yo, que se produce la estimulación vagal, sí. tal como sale en la figura ahí, poner la paciente con la cabeza entre medio de las piernas, Sí, ya, obviamente con una mano lo afirmamos que no se nos vaya a caer, está sentada, claro, siempre estar al lado, sí. y con la otra mano ponérsela acá atrás en la nuca, ya, Ah, claro. y decirle, levante la Respire. cabeza. Ah, No, levante la cabeza. ah, Decirle, levante la cabeza. Y usted le empuja hacia abajo, le ajá. empuja hacia abajo, le empuja hacia abajo la cabeza y ella Haciendo levante como la cabeza. fuerza. Ya. Entonces, esa baja, digamos, flujo de sanguíneo cerebral, al hacer fuerza a esta persona, Uh-huh. rápidamente como que recupera la conciencia, rápidamente Sí, sale de la lipotimia. Es una claro. maniobra bien interesante. Apretar la cabeza mientras Apretarlas tiene la como... cabeza entre medio de las piernas. Correcto. ¿Ya? Y Vamos. después viene lo que es el síncope, que viene del de interrupción, ya que es una pérdida de la conciencia, pero así. Usted está caminando, se cae. O sea, ni siquiera hay algún un signo premonitor como el anterior, en una lipotimia. ¿Ya? Que es repentina, es súbita, o sea, de la nada. Y esta se produce por una interrupción momentánea del corazón. ¿Ya? Y la recuperación es espontánea y rápida. Y no sé por qué me sale ese... Ah, no, así es ese número. Ahí lo voy a ver. Y Hay que llamar a ese número cuando se produce un síncope, ¿o no? no, no. Y Ya, ok. no, y después usted lo borra. Parece que ese día mi gatita se subió al computador y usted sabe, gatita. Y a diferencia de las otras, esta tiene
una causa más orgánica, o sea, pacientes con enfermedades cardíacas o que desconoce que tengan alguna patología a nivel cardíaco, les suelen pasar estas cosas, ¿ya? Y el único síntoma más común, o el único que tienen el síncope es la palidez, porque como hay una interrupción del corazón, la sangre no bombea, por lo tanto la sangre no llega a todos los rincones de nuestro cuerpo y el más fácil, el menos que riesgo que va a tener es la piel. Pero inmediatamente después de la palidez, de la interrupción momentánea del corazón, es el enrojecimiento. O sea, usted ve una persona pálida que se cayó, la evalúa y después ve que todos sus tejidos ya están más enrojecidos por el retorno de la sangre. ¿Ya? Pero eso ya es como una valoración mucho más, ¿cómo fue decirlo? Una persona ya que sepa de estas cosas lo va a saber apreciar, no cualquier persona de la calle. ¿Ya? Y también, pues los primeros auxilios también es simple, mantener la permeabilidad de la vía aérea, así que respire, la evaluación inicial. Y obviamente iniciar el RCP si no se encuentra ningún pulso, ningún signo vital. ¿Ya? Y si la persona mantiene sus constantes vitales, se va a actuar como una lipotimia, poner a la persona en el suelo, elevar las piernas en 45 grados y obviamente le pedir ayuda o llamar al número de emergencia. Entonces, dejar bien en claro que la paciente que está inconsciente, que puede que sea una lipotimia, puede que sea un desmayo, ¿cierto? Hay que estar continuamente evaluando su respiración y su pulsación por si es que hay que hacer el RCP, ¿cierto? Si Pues sí, no, siempre. si está respirando, el pulso, no, le dejamos ahí tranquilito, ¿no? Como usted decía ahí, con los pies en alto, Claro. o la cabeza en las piernas, ¿cierto? Que la gente le deje respirar bien, ¿cierto? Sí, Eso, siempre, dejarlo bien en claro. claro, en toda situación de emergencia, los primeros auxilios obviamente se van a enfocar valoración inicial, valoración secundaria, contener los traumas, si hay hemorragia, contenerla, si ya está contenida, si está estable, siempre hay que hacer la valoración de signos vitales, siempre, 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 siempre. Nunca hay que dejarlo solo, sobre todo si el personal paramédico de emergencia no se demora mucho, entonces siempre hay que mantener las constantes vitales, siempre pueden producirse algunas alteraciones. ¿Ya? Entonces después viene lo que es la movilidad, la posición y la sensibilidad, ya que esto igual me había costado un poquito encontrarlo o hacer correlaciones porque hace tiempo que no veía esto. Pero pude hacerlo, lo logré. ¿Ya? Entonces, dentro, obviamente, de la valoración inicial y la valoración secundaria, siempre uno tiene que saber el tipo de lugar o en el lugar donde se encuentra la emergencia. ¿Ya? Porque puede ser que, no sé, pues la persona se desmaye en un lugar que esté ventilado, que no sea de riesgo, pero si alguna persona está en un lugar en donde los riesgos sobrepasan los beneficios o que va a agravar la situación de la persona, hay que hacer un diagnóstico, obviamente, y evaluar si se puede movilizar o trasladar la persona, ya al afectado. Eso es súper importante. Ya, entonces, como le puse ahí que mediante un examen completo se pretende explorar todos los signos físicos, ¿ya? Y los cambios comportamiento que tenga este. ¿Ya? Y tienen que evitar la manipulación excesiva e innecesaria, ya que eso es también lo importante de la movilidad que tienen las personas sobre el accidentado, que incluso las movilidades tienen que ser súper rigurosas, tienen que ser firmes, tienen que ser suaves, porque cualquier movimiento innecesario puede agravar mucho, demasiado la condición del accidentado. ¿Ya? Entonces es importante que la persona pueda hacer un diagnóstico provisional y descubrir cuáles son las lesiones, ya que obviamente tiene que hacer una prioridad de las lesiones, de los traumas que puede llegar a tener, ya, y definir la movilización del lesionado. Y, como decía ahí, el principal objetivo del examen es descubrir las partes lesionadas o sensibles, ya que ahí se relaciona con la sensibilidad de la persona, que esto puede ser a través del dolor, y la mejor forma de saber cuál es la sensibilidad de la persona es a través de la palpación, la del céfalo caudal. Ya si una persona está inconsciente,
está con circulación, está con pulso, pero no responde, lo único que se puede hacer es palpar las ciertas partes del cuerpo con presión constante, no muy fuerte, sino suave, a ver si hay alguna deformidad, a ver si la persona, ¿cómo se dice? Tiene algún movimiento involuntario por el dolor, obviamente, ¿ya? O también si es evidente un trauma, una fractura, alguna hemorragia, tiene que preguntarle cuál es el grado de dolor que tiene, ¿ya? Porque según eso también son las medidas que se toman para movilizar a la persona. Y Correcto. siempre se tiene que trasladar a la persona a un lugar seguro, ya que no se agrave la situación. Sobre todo en personas que son politraumatizados, ya siempre alejarla y evitar el cúmulo de gente, que por favor se aleje porque están obstaculizando y que ayudando. ¿Ya? Entonces siempre es bueno tener siempre un diagnóstico de la persona. Sí, sobre el tema eso de trasladar a un lugar seguro, eso es tanto como para la paciente y como para la persona que está Como prestando la las ayuda, personas, claro, porque porque muchas veces ha siempre, pasado, por ejemplo, los accidentes automovilísticos de que quedan en la mitad del camino y de repente aparece otro vehículo a gran velocidad y frena, pero no alcanza completamente a detener y al final termina atropellando al que está prestando la socorriendo, ayuda y el sí, que estaba lesionado. Sí. sí, eso también es uno de los Y unos puntos principales, importantes a tener en un cuenta. punto importante, claro, que las personas, los socorristas siempre también tienen que velar por su autoseguridad, ya sea Correcto. por accidentes, por un agente causal, por un agente químico, que puede ser por un accidente automovilístico, siempre se tienen que cuidar también ellos mismos, ¿ya? Porque al final no le va a ayudar en nada a la persona si también ellos van a estar expuestos al agente causal. Claro, correcto. Al final van a ser las dos las víctimas. Van a ser las dos las víctimas. ¿Ya? Y claro, ya evaluado ya a la persona del accidentado, haciendo ya un diagnóstico provisional, se tienen que hacer ciertas medidas, ¿cierto? Que en este caso son las posiciones de primeros auxilios, ya que se realizan en ciertas personas dependiendo de la conciencia, dependiendo también de las lesiones que pueda tener, dependiendo de la condición en la que se encuentre, ¿ya? Y obviamente estas posiciones o las posiciones de espera, que son hasta que llegue el personal especializado, son aquellas que se realizan después de haber evaluado al accidentado, ¿cierto? Y haber realizado las primeras actuaciones de socorrismo, ¿ya? Y la más importante de todas es la posición lateral de seguridad o una posición de espera. Y esta es súper importante, casi siempre se hace en ciertos accidentes. Obviamente que la persona no se puede hacer esta posición si la persona está politraumatizada o tenga alguna sospecha de, ¿ya? Pero lo importante es que no se agrava el estado del accidentado, ¿ya? Y generalmente estas se hacen personas que están inconscientes, que tienen buena circulación, que tienen buena respiración, y se espera obviamente al personal especializado, ¿ya? Que es la posición lateral. Y también reduce el mínimo de movimiento del accidentado, ya que es una posición cómoda, entre comillas, ¿ya? Y mantiene el eje de la cabeza cuello-tronco en línea recta, ¿ya? Y también se utiliza en caso de que, claro, la persona haya tenido algún otro problema, entonces evita que también la gente se ahogue a sí misma si puede haber pueda vomitar también incluso, ¿ya? Y ahí está la posición lateral de seguridad. ¿Ya? Hay que poner a la persona de cúbito supino, con las piernas juntas, no separadas, ¿ya? Y la persona, el socorrista, se tiene que arrodillar al lado de la víctima, ya del afectado, y el brazo que está más próximo al socorrista se eleva y se pone en un ángulo recto, ¿ya? Se pone en un ángulo recto, que sale ahí la primera imagen, con el codo Como doblado una y la L. palma hacia arriba, claro, como una L. Después, el brazo más alejado del socorrista cruza el tórax de la víctima y la palma de la víctima de ese mismo brazo se pone en contra de la mejilla, ¿ya? Y después, cuando están listos ya los brazos, se eleva, se flexiona la pierna más alejada del socorrista y empieza a girarlo suavemente,
Ya en algunos videos, por ejemplo, se veía que la persona mantenía sujetando la mano de la víctima contra la mejilla, o si no, también lo podían sujetar del hombro, ¿ya? Pero lo más seguro es que se vaya girando suavemente, ya no con movimientos bruscos, sino suavemente y el cuerpo solito va rotando. ¿Ya? Bien. ¿Ya? Y después esa es la posición final de la posición lateral. ¿Ya? Y también ayuda a que la mejilla que está en contra, o sea, la mano que está en contra de la mejilla mantiene la cabeza un poco más elevada. ¿Ya? Entonces esa es la posición final. El brazo en ángulo, la otra mano del otro brazo está contra la mejilla, una pierna elevada en ángulo recto y es una posición que está colocada, una posición de cadera, ¿cierto? Se está apoyando. ¿Qué pasa ahora? Que como le decía antes, que siempre hay que mantener los signos vitales, ¿ya? Que no porque la persona esté inconsciente y tenga pulso, después va a mantener la misma condición, ya puede cambiar eso. Por lo tanto, es importante mantener siempre los signos vitales y nunca realizar la maniobra si sospecha de una lesión vertebral, ¿ya? Jamás, porque ya eso tiene otro tipo de movilidad que ya la inmovilización. Ya tienen que poner un cuello, tienen que ayudar varias personas a transportar a trasladar el paciente y es muy, muy, muy delicado. ¿Ya? Y si la ayuda se demora más de 30 minutos, se tiene que volver a cambiar la posición. ¿Ya? Y eso tiene que volver a poner de cúbito supino y volver a hacer la otra maniobra, pero del otro lado. Se da vuelta para el otro lado. Para el otro lado, claro. Pero no así brusco, sino que como que tiene que desarmar a la víctima primero, ponerla en la misma posición inicial y volver a hacer la misma maniobra. ¿Ya? Que en el otro lado. ¿Ya? Correcto. Y otras posiciones de espera también, que la lateral, la PLS, no es la única, ¿ya? Pero hay otra que está la postura anti-shock también, está la postura de cúbito supino con piernas flexionadas, está la postura semi-sentada y la postura estirada. ¿Ya? Aquí en realidad lo encontré, esta fue como la única imagen buena que encontré, pero en realidad el cuello se ve así como muy grosero, se ve muy hiper extendido. Sí. Pero tiene que estar en toda esta línea, todo el eje cabeza-tronco está alineado. Correcto. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo realizar el traslado? ¿Ya? A veces los traslados tienen que ser de urgencia, no se puede esperar el personal especializado, se tiene que llevar rapidísimo a un centro de urgencia, ¿ya? Y por lo tanto siempre hay que saber cómo realizarlo, no cualquier persona sabe hacerlo. Como le digo, son movimientos suaves, movimientos firmes que mantengan la línea recta de la persona. ¿Ya? Y más que nada también se realiza el ingenio porque no todos los lugares van a contar con camillas, no todos los lugares van a contar a lo mejor con una silla, por lo tanto se tiene que usar el recurso humano, nada más, o el recurso improvisado, lo que tengan. ¿Ya? Y la regla de oro, respetar el eje cabeza, cuello, tronco, esa es la principal. Y para hacer un traslado se necesita lo mínimo 4 personas o 6 personas, 4 personas porque hay ciertos puntos de apoyo que se requieren que se mantengan. Ya no pueden haber 2 personas porque al final esas 2 personas se van a sujetar, claro, la parte superior, la parte inferior y la persona va a terminar doblada. Entonces al final eso no va a funcionar. Podría empeorar la lesión que ella Podrían, tiene. claro. Entonces como uno nunca se sabe, las lesiones internas son súper complicadas, nunca se sabe porque no son visibles. Entonces lo mínimo que se requiere 4 a 6 personas, ya por los puntos de apoyo. ¿Ya? Y el sistema puede ser la camilla, medios Obviamente que, improvisados a mano. claro, obviamente que las otras personas seguramente no van a saber cómo hacerlo. Somos nosotros lo También, que tenemos que enseñarle a los ayudantes cómo, dónde tomarlo y cómo tomarlo. justamente, por eso se dice que hay 4, pero hay una persona que lidera, que es la persona que está a la cabeza de la víctima, del afectado. Entonces los otros tienen firmes los puntos de apoyo y la persona que está en la cabeza va diciendo cómo tienen que moverlos firmes, hay un líder ahí. Ahí todos siguen la instrucción de él. Y ahí se ve que lo están trasladando una camilla, otros que están Claro, las nosotros manos, tenemos que estar en la casa en este caso, claro. claro. ¿Ya? Y las maniobras de traslado obviamente va a depender la cantidad de personas, las personas que están, siguen instrucciones también y según la valoración también del afectado.
¿ya? Y una persona cuando está sola y tiene que hacer sí o sí el traslado, está la maniobra de arrastre. Ya que aquí en este monito se ve que la persona, el socorrista, está detrás de la persona. ¿Ya? Entonces él pone los bracitos cruzados del accidentado sobre el tórax. Él obviamente empieza de rodillas, él se arrodilla en el suelo atrás de la cabeza del accidentado, coloca los brazos por debajo de las axilas y sosteniendo los brazos cruzados del accidentado. Ya no los deja colgando, sino que ellos también es como un punto de apoyo y así también el socorrista no hace mucha fuerza. ¿Ya? Y después se arrastra al accidentado por el piso. Que es lo más importante porque ya el socorrista también con su cuerpo, con su tórax, está firmando el cuello y la cabeza del accidentado. ¿Ya? Y después otra maniobra de arrastre que está la silla de 2 y 4 manos, que son 2 socorristas que hacen una silla, hacen una silla improvisada para la persona, ¿ya? Y esto obviamente se hacen en ciertos casos específicos. ¿Ya? Entonces ahí se ve cuando son 2, se cruzan las manos y se hace la sillita y el accidentado obviamente se apoya en el cuello. Y la otra que son también que se cruzan las manos, que sale como se cruza. Y hay otra que es de 3, cuando se hace una así improvisada pero con espalda. Entonces uno de los socorristas pone el brazo en el hombro contrario del otro socorrista y hacen una silla con respaldo. ¿Ya? Y después está la camilla y la camilla debe ir al accidentado. ¿Ya? Esto es lo más importante, que cumple con la regla de oro y el accidentado se ubica en ¿A qué se posición refiere neutral. con ese énfasis? El de la regla de oro. No, le puso con mucho énfasis, la camilla debe ir al accidentado. Sí, pues la camilla ¿Por debe qué el ir al énfasis? accidentado, porque suele suceder que las personas llevan al accidentado a la camilla, entonces al final movilizan mucho más, hacen más movimientos del paciente que la camilla, si la camilla se puede mover. ¿Ya? Entonces siempre la camilla debe ir al accidentado. ¿Por qué? Porque cuando se pone la camilla, los socorristas tienen los apoyos, los puntos de apoyo, se lateraliza y después se pone la camilla al lado del accidentado. Entonces, como que hacen 2 movimientos para el accidentado, en vez de movilizarlo, tomarlo, levantarlo, y cuando a veces como que los amarrean y después llevan a la camilla. Entonces es al revés. Se puede mover la camilla no va a hacer nada, no está accidentado, la víctima sí. ¿Ya? Y obviamente este es que es como la mejor maniobra de traslado, ¿ya? Porque tiene un punto de apoyo y mantiene, evita la movilización excesiva del accidentado. ¿Ya? Y aquí a la cuenta de 3 se levanta firme y suave, nunca brusco, nunca el de adelante antes que el otro, ¿no? Porque al final mucho movimiento agrava la situación. ¿Ya? Y la otra que es la muleta humana. Ya, y se realiza en pacientes que no tengan lesión vertebral o que estén inconscientes. Ya, porque la persona al final está haciendo de muleta, entonces él está haciendo la fuerza, el socorrista se apoya y puede utilizar una pierna si es que si es que la otra está con trauma, que está con alguna fractura, alguna hemorragia, alguna quemadura o todo lo demás. Ya, y esta es fácil, ya, pero el socorrista siempre va a hacer la fuerza. ¿Ya? Y eso es lo de la primera parte de la clase. ¿Ya? Y después tenemos lo que es las quemaduras.